¿Qué tal? Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega. Estamos en una edición más aquí en Caretas Cultural. En esta ocasión nos acompaña el artista plástico Miguel Ángel Belit, quien este 31 de marzo inaugura una muestra titulada Mapas, Historias Urbanas después de tiempos difíciles en el Centro Cultural Tierra Baldía. Algunas palabritas sobre Tierra Baldía, creo que deben ir a visitar ese lugar, creo que es una excelente alternativa para pasar un buen rato, pero también para apreciar un muy buen arte. Bueno, dicho esto, ¿qué tal, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Ante todo, señores amigos de la revista Caretas, que revista que la conozco como 30 años de mi carrera, ¿no? Y siempre me han publicado, sobre todo cuando hice mi viaje sobre todo a Rusia, ¿no? A Lituania, ¿no? Cuando hice una escultura grande, me publicaron que mi maqueta, hace muchos años atrás. Pensar que ahora tengo más de 55 esculturas en diferentes parques internacionales del mundo, ¿no? Eso es lo que me... Pero siempre Claro, Caretas me recibió con los brazos abiertos. efectivamente, para nuestros seguidores tenemos que señalar de que Miguel Ángel Belit es un reconocido artista plástico, tiene prácticamente una trayectoria bastante, no solamente rica en obras, sino también una trayectoria bastante reconocida. En esta ocasión, Miguel Ángel, estás presentando mapas, historias urbanas después de tiempos difíciles y por lo que he estado viendo en las imágenes, esto es prácticamente, Miguel Ángel, una selección de tu trabajo, pero enfocado netamente en lo que vendría a ser la ciudad y sus personajes. Y Sintonizamos. la ¿Perdón? pandemia y los cambios sociales y políticos también, ¿no? Uh-huh. Yo a mis 60 años de edad que acabo de cumplir, pero también después de estar como 2 años, un año casi encerrado, o un poco menos, eh, por el periodo de confinamiento del COVID-19 y ver en las noticias todos los sucesos que pasaban, yo empezaba a hacer dibujos, ¿no? De las cosas que veía y lo que también veía la ciudad, porque el artista también es importante que vea su realidad, caminar por las calles, qué sucede, qué pasa en tu mundo, qué pasa en las noticias, y eso plasmarlo en tu arte, porque eso será tal vez en el paso del tiempo, la narración del paso de tu época, así así de simple, ¿no? Es Claro. importante que a veces el artista haga su estilo, sus cosas, pero a veces también es importante que narrar hechos que sean contundentes, reales y fehacientes, ¿no? Como el COVID, el oxigenetón, que son temas que he tocado, el loco de la Plaza San Martín, después he puesto Lapicito, nuevo ícono del Bicentenario, ¿no? Amor Eterno, dedicado a una mujer linda. Después, como un Inca anda en bicicleta, ¿no? Por las calles de Lima, ¿no? Son como decirte, parten mucho de mis dibujos medios urbanos que los he hecho en pintura, ¿no? Después, las fiestas COVID, ¿no? Que tienen que ver un poco con las personas le decían que no hagan fiestas, no se reúnan, y la gente terca todos los fines de semana se iba a tomar, a bailar, sobre todo los jóvenes, incluso también los mayores también, ¿no? Y mucha gente murió de esa forma, ¿no? Y también Oxigenetón, que tiene que ver mucho con la venta no ilícita del oxígeno en épocas de escasez, que lo vendían como si fuera a precio de oro, ¿no? Y la gente tenía que hacer un montón de colas de 10 cuadras, ¿no? En diferentes puntos de Lima y del Perú, ¿no? Y no sé si en otras partes del mundo también creo, ¿no? Pero Claro. también así murió mucha gente, ¿no? ¿No? Entonces eso he narrado en mis cuadros, ¿no? No he pensado tanto en lo comercial, sino en lo, como si, en lo vivencial, narrativo, y que es una noticia, ¿no? Que tal vez algún día estaré en un museo y eso se dirá, en ese tiempo se vivió eso, ¿no? ¿No? Eso es lo que lo hago con bastante honradez. Justamente tú acabas de decir acá, Miguel Ángel, dos detalles que me llaman mucho la atención, ¿no? Uno que es el hecho mismo de narrar mediante imágenes,
pero esta narración mediante imágenes de toda esta época, digamos, oscura y tétrica que hemos vivido y aún estamos viviendo, tiene un componente, ¿no? Que te distingue a ti, ¿no? Que es el humor, en ese Ah, sentido, ¿no? sí, Yo sí, creo sí, que todo se abre mediante el humor. ¿Por qué apelas al humor? ¿Qué es lo que te porque gusta del el humor? O peruano sea, también tiene algo de humor medio cachaciento, ¿no? O un humor criollo, ¿no? Que siempre lo hace en doble sentido. Tal vez yo voy a Argentina y juego con ese humor y veo que mis amigos se molestan, porque son más serios, todos cerebrales. O en otro país también, ¿no? Otros se matan de la risa, como está en China, o en algunas partes de Miami que he vivido también, y hay muchos cubanos, latinos, que también juegan con ese humor, ¿no? Y creo que el humor es interesante porque después de momentos duros, ¿no? El humor hace que tú tengas, te rías un poco, te vaciles, como dice la palabra, ¿no? Y siga la vida aunque todo se caiga, ¿no? Y volverte a levantar mil veces, ¿no? Esa es la cosa del humor blanco, ¿no? claro, justo acá estoy mirando uno de tus cuadros que se llama La última combi asesina en black and white, o sea, en blanco y negro. Y ahora yo la veo y obviamente hay un mensaje crítico obvio, pero también la forma como está delineado el cuadro también tiene estos aspectos que tú dices, ¿no? O sea, un trazo un tanto cachaciento en ese sentido. ¿Tú crees que el humor, la ironía, te han ayudado a ti como elementos en este tiempo de confinamiento? Porque yo imagino que tú como artista, Miguel Ángel, para crear pasas mucho tiempo solo y también mucho tiempo encerrado también. Pero llega un Sí. confinamiento como el que hemos tenido, ¿cómo soportar lo que uno ya soporta habitualmente? No, pero también hay una parte que en el tiempo de confinamiento, de pandemia, hay dos partes del ser humano, cuando el ser humano está en colectividad, con grupos, ¿no? O cuando el ser humano está solo. Y lo que tenemos los artistas es que cuando estamos solos nos ponemos a pensar, a escribir, a crear, a dibujar, a hacer cuadros, esculturas, y se nos vienen como una catarsis de pensamientos en la cabeza que lo vemos en una forma muy acelerada. ¿No? No sé si a otros artistas les pasa lo mismo, ¿no? Pero a mí se me vienen pensamientos y cosas, y me recuerdo las cosas que me decían mis maestros, ¿no? Que uno tiene que narrar el tiempo que vive, ¿no? Y los acontecimientos en ese momento. O tal vez como Picasso, que cuando hubo un bombardeo en Guernica, él hizo el gran cuadro de Guernica, ¿no? En ese momento, ¿no? Que es importantísimo, ¿no? Porque después ese momento se va y ya fue esa noticia, como, ¿no? Y también he hecho un cuadro a Inti y Brian, ¿no? Que es como un homenaje a dos chicos que protestaban por ¿cómo decirte? Por una revocatoria que se pusieron el presidente, que sacaron a Vizcarra y después hubo revoluciones ahí y se implantó un nuevo gobierno, creo que a mano así como de golpe militar o golpe, como se metieron al poder, ¿no? Y duró solamente un día, ¿no? Pero esas cosas narro en un momento que yo estaba ¿cómo se llama? En la Plaza San Martín y veía todas esas revoluciones, esas cosas, y yo dije, ¿por qué no narro eso en mis cuadros? ¿No? Eso creo que es importante, me parece, ¿no? No es que Justo, yo sea de un partido o de otro, sino que yo simplemente narro mi realidad y siempre con una carpeta de dibujo o una cámara fotográfica como esta, tomo fotos y de eso creo mis cuadros. ujú. Ahora, aquí yo también percibo algo, ¿no? Y creo que te diferencia con varios, o sea, con muchos kilómetros de distancia, ¿no? Es que tú eres un artista muy atento a lo que pasa, ¿ok? O sea, como que te alimentas mucho de la realidad. Y obviamente no quiero yo compararte con otros compañeros de oficio, pero tú sientes como que le falta, o sea, como que nos falta a los artistas un poco de mirar un poco más la realidad. O sea, como que nos Eh, estamos alejando un poco de ella. eh, no, una vez un amigo cubano me dijo, eh,
una vez estábamos en China con un amigo cubano, que era un artista conceptual, que era mucho más joven que yo, y hizo una escultura que se llama el pitón que agarra el mundo, ¿no? Entonces, él me dijo, el pitón que agarra el mundo es algo que es una cosa muy conceptual, que es como si fuera, si saco ese pitón y el aire, se desinfla el mundo, ¿no? Pero me dijo, uno tiene que narrar cosas que sean vivenciales, cosas actuales, y no ver que la gente te está muriendo, como en la guerra de Ucrania o esto, y no narrarlo, y estar viendo pajaritos o pollitos o cosas así, o cosas de Disneylandia, ¿no? Sino que narrar eso que verdaderamente sucede en ese momento. Yo ahorita en este momento me gustaría hacer un cuadro de Ucrania y lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Y el cambio de paradigmas, ¿no? Incluso en la política social y política. Y el cambio en el Perú también, ¿no? ¿Cómo se llama? De gobernantes 200 años después del Bicentenario, ¿no? Es una cosa bien, como decirte, mágica y enigmática que un presidente andino entre al gobierno. Me parece que es una cosa muy como si entra por su propio peso. No estoy tan de acuerdo cómo maneja el país, porque le falta bastante aprender de cosas de economía, ¿no? O juntarse con gente que tenga más, que sean más capos en manejar como decirte, la gerencia de un país. Sí lo veo muy bajo de parte del presidente, pero algo mágico en lo andino, porque antes, ¿quién nos gobernaba hace unos 500 años atrás o unos 300 años atrás o mucho más atrás? Los incas. Y los incas es como retornar otra vez con un inca, ¿no? Y no con un descendiente de español o inglés o americano, ¿no? Sino que algo más autóctono, ¿no? Eso es lo que me parece interesante en lo que sucede en el Perú, ¿no? Es bien peculiar lo que señalas porque prácticamente la realidad puede ser un insumo que hay que aprovechar, ¿no? Porque lo que tú has señalado, ¿no? Esta llegada, por ejemplo, del presidente de Pedro Castillo al poder es prácticamente como una metáfora de la lucha social largamente, digamos, anhelada, ¿no? Por alguna manera, ¿no? Y como tú Claro, bien pero has hecho, entre comillas nomás, ¿no? claro, Porque sería ideal que sea un gran hombre, que sea como un businessman, ¿no? Que sea un hombre que levante el Perú con inteligencia, claro. ¿no? Que haga las cosas que dice, que las cumpla, ¿no? Que si dice que está abanderado por la gente pobre y que lo va a levantar, que lo cumpla, ¿no? O que se junte con gente que sea más idónea o más, como sitio gerencial, me parece, Claro. en forma Ahora, positiva. ¿cuál ha sido el reto que tú has tenido para esta muestra, para mapas e historias urbanas después de tiempos difíciles? Porque esto es como esta exposición es como una antología. ¿Cómo seleccionar lo de uno mismo? Porque a veces las obras, como los libros, en caso de los escritores, son como hijos también, ¿no? Entonces a veces decir, no, voy a hacer una muestra es como quien dice, este va, este no va. ¿Cómo es ese proceso cuando tú te has enfrentado a esta selección? Primero, ver la calle. Segundo, ver lo que sucede. Caminar por las calles, tomar fotos, ver el noticiero, ver las noticias y todos los días dibujar esas cosas, ¿no? Hacer, aunque sea garabatos, bosquejos y tenerlos en un cuaderno. Y después esos dibujos, estas cosas, plasmarlos en un cuadro grande, ¿no? ¿No? Entonces, rompo de un... yo siempre tuve como referencia a Picasso como referente, pero no como lo que trabajaba Picasso, ¿no? Pasaba de una etapa a otra etapa, ¿no? De una etapa creo que clásica a una geométrica, a un cubismo, y después descomponía todo el cubismo, entraba a otra etapa completamente diferente. Y eso es importante porque es como investigar algo, ver lo que sucede en tu mundo y narrar lo que sucede en tu mundo y en tu comunidad y en tu contorno. Me parece importantísimo eso, ¿no? Eh, esta muestra se inaugura este jueves, ¿no? Si es Sí, sí. que Miguel Ángel,
yo creo que la gente que vaya a ver esta muestra va a experimentar un choque, ¿no? Un choque crítico, pero mediante el humor. ¿Tú qué les Claro. podrías decir también qué más se van a enfrentar los que vayan? Claro, cada espectador tiene su propio punto de vista, pero ¿qué otra experiencia, ya tú como Pero autor? esta muestra también es itinerante, porque cumplir 60 años, uno se siente que ha llegado a un escalón especial de tu vida artística, ¿no? Eh, Desde que tú eras un jovencito y yo estudiaba en la Facultad de La Plata, eh, yo considero que era una etapa de aprendizaje. Después, una etapa de influencias, ¿no? De influencias de un maestro, de otro. Pero después entra una etapa como de madurez o de crítica o experimental, que es importante eso, ¿no? Pero también escuchar los consejos de los artistas de vanguardia, ¿no? Fui muy amigo también de Juan Javier Salazar, de Fernando Bedoya, ¿no? Y de otros artistas así que me gustaron también, ¿cómo se llama? Hay un amigo que se llama argentino, que me gustaba mucho su trabajo, que se llama Ennio Yomi, ¿no? Que era mi maestro, ¿no? Enrique Yesic, ¿no? Tienen tenían un compromiso fuerte con la realidad de su país y la parte crítica de su país, ¿no? Y eso lo que yo admiro de esos seres, ¿no? Siendo también un escultor yo abstracto, ¿no? O un escultor que creo que trabajo con cosas recicladas, o como decirte, con caballos, con micros, porque también esas pinturas que hago los hago en esculturas grandes en metal, en chatarra. O Hay sea, una cosa también que creo que fue muy importante el año pasado, una muestra que fue en el MUNA, ¿no? Eh, en base a un texto de Bondi, ¿no? Perú, que tiene que ver, curado por el canal museal, ¿no? Perú, un país posible, ¿no? Se llama, ¿no? ¿No? Un sueño, ¿no? Que había más que nada artistas que eran así como de vanguardia, ¿no? O tenían un mensaje bastante social, político, ¿no? Y me seleccionaron a mí con la combi, pero en metal, en chatarra, que era el tamaño de un micro de real, ¿no? La hice y después Arco Sur al Bicentenario, ¿no? Que tenía un montón de móviles, estrellas, y también tenía un poco narraba la historia pintada en ese arco que la gente pasaba por él, ¿no? Veías la etapa de la independencia, la emancipación, la etapa incaica, ¿no? Como si fuera un graffiti, ¿no? claro. Esa escultura está en el MUN actualmente, ¿no? O sea, en otras palabras, quienes vayan a Tierra Baldía a partir de este jueves van a experimentar un choque de realidad en ese sentido, Claro, sí, ¿no? ¿no? Y eso que Tierra Baldía se puede decir para lo que hago es un espacio pequeño, ¿no? Pero contundente, porque de todos modos me hace recordar los espacios que habían en Buenos Aires, que en una casa era como un centro cultural y como la casa de Borges, ¿no? Como decirte, era como un sitio que se hacía música, que se hacía poesía, literatura, arte y algo de jazz, ¿no? Entonces, eso, el mismo, ¿por qué elegí Tierra Baldía como para exponer? Porque me recordaba esos centros culturales de Buenos Aires o de La Plata, de la ciudad de La Plata donde yo estudié, ¿no? Yo soy egresado de la Facultad de La Plata del 84 al 90, ¿no? Y siempre vi muchos artistas que eran de vanguardia, ¿no? Entonces, eso veo que me viví, como decirte, en ese mundillo, ¿no? Claro. De artistas, como decirte, Marta Menujín, Ennio Yomi, ¿no? ¿No? Y otros artistas más. Claro. Miguel Ángel, ya tenemos que terminar esta entrevista, pero me gustaría antes de cerrarla, por favor, si puedes invitar a los seguidores de Caretas a que vayan a ver mapas, historias urbanas después de tiempos difíciles. Estimados seguidores de Caretas, con respeto debido, Miguel Ángel Belit los invita a, a su muestra Mapas Urbanos después de tiempos difíciles en la Galería Tierra Baldía,
ubicada en la cuadra 847 de la Avenida del Ejército, a una cuadra de lo que era antes el Sachún, ¿no? Es un espacio bastante interesante, de color negro, y con eso lo van a ubicar rápido, ¿no? Y está a una cuadra del Malecón. Esta muestra durará un mes y la pueden ver ahí. Bueno, de mi parte tengo que decir de que ir a esta muestra es prácticamente estar ante una garantía de presenciar la obra de un estupendo artista como es Miguel Ángel Belit. En verdad, Miguel Ángel, ha sido un honor para mí poder conversar contigo, poder conocer un poco más tu proceso creativo y más de lo que un tema que no se suele hablar mucho con los artistas, ¿no? Que es el tema político. También tan presente y también que es parte también de nuestro proceso creativo también. Mi nombre es Gabriel Ruiz Ortega, esta ha sido una edición más aquí en Caretas Cultural. Ha estado con nosotros el artista plástico Miguel Ángel Belit. Muchas gracias, Miguel Ángel. Muy agradecido, y también quería decir que esta muestra va a girar al Museo de Arte Contemporáneo de Cusco y también al Centro Cultural Chávez La Rosa en Arequipa. Excelente, buen dato, Miguel Ángel. Muchas gracias. Hasta la próxima edición. Y muy agradecido, y que Dios grande los bendiga. Gracias. Un abrazo. Gracias, Miguel Ángel. Gracias, Sara.